virtual con Franklin Soria, denunciante y documentalista de la minería ilegal en el país. Ya lo hemos tenido en una anterior ocasión, pero en esta vamos a hablar una postconsulta popular y que se trata ya en la Asamblea Nacional sobre algunas reformas, y entre ellas también está la pregunta G, que hay el incremento de penas en varios delitos, pero entre ellos también consta la minería ilegal. ¿Es acaso que aumentar las penas va a solucionar este problema de la minería ilegal? Lo tenemos a Franklin Soria. Gracias, ingeniero, por aceptar la invitación el día de hoy. Adelante, bienvenido. Buenos días. Muy buenos días, qué honor estar en Unión Radio. Gracias por el espacio. Es parte de una política que debería implementarse, pero no puede creer el Ecuador ni la sociedad mundial que la minería ilegal se va a regularizar solamente por efecto de los operativos La o explosión del ilegal, aumento dice. de penas La a denuncia la de comercialización, datos no hay. transporte, No a hay. la Ya, ya. explotación del mineral ilícito. No, hay que atacar las causas fundamentales de este fenómeno que está destruyendo varios escenarios naturales, que destruye a una sociedad a implantar la violencia como norma y que por supuesto vive en contubernio con algunos elementos corruptos de las entidades de control minero y ambiental, y Ujú. también por supuesto cuenta con el apoyo soterrado, con el doble discurso de la antiminería extremista, que por un lado cuestiona, estresa, ataca, destruye a la minería legal, y por otro lado se hace la vista gorda, complaciente, como que fuera un fenómeno menor, el fenómeno de la minería ilegal. ¿Cuáles son las causas principales donde se debe atacar desde un inicio por la minería ilegal, ingeniero? Hay que depurar el catastro minero, en primer lugar. Hay que revisar quiénes detentan concesiones mineras y no están explotando ni las van a explotar porque los tienen para especulación minera. Segundo, hay que depurar las entidades de control minero, ARCOM, ahora que el presidente ha tenido el acierto de separar aquella entidad eufemística del ARCEN que construyó algún otro viceministro, en la que se unían el control de minería, de petróleos y de energía, construyendo un paquidermo burocrático, inepto y corrupto. Hoy separado ARCOM sería una muy buena oportunidad para depurarlo de elementos corrompidos. Ahora, yo le decía al inicio de esta intervención de la entrevista sobre la consulta popular, la pregunta G para ser específicos, y que la ciudadanía le dio el sí, entre ellos el incremento a varios delitos. Pero también está lo de la minería ilegal. ¿Hay ya información de pronto de cuánto será el incremento? Ya usted lo ha dicho, hay que atacar otras causas, pero esto entonces no va a solucionar el problema de la minería, ingeniero. De fondo no lo va a solucionar, pero por supuesto hay que reconocer que ayuda, que al menos, y me parece a mí el tema más fundamental, el aporte mayor ha invitado a la sociedad ecuatoriana que reconozca que existe un fenómeno nacional y que este debe ser al menos comprendido y coercionado a través del aumento de penas. Sin embargo, sea cual sea la proporción de aumento de años, de sanciones, no se resolverá si no se atacan las causas. Hemos señalado alguna de ellas, un catastro que debe ser depurado. Yo señalo que debe ser depurado. No coincido con aquellas personas que señalan que debe ser reabierto. Antes de reabrir algo que no funciona, me parece que es prudente revisarlo, depurarlo. Y otro, por supuesto, la depuración de los malos funcionarios enquistados en las entidades de control minero y ambiental. Fíjese usted que el Ministerio del Ambiente tiene represado miles de licencias ambientales, de concesiones mineras que necesitan esa licencia para trabajar. Ese también es una causa. La lentitud burocrática empuja a algunos mineros a ceder ante las presiones en territorio de la minería ilegal. ¿Qué consecuencias actualmente existen y en un futuro provocan la minería ilegal, ingeniero? Consecuencias va desde el pasivo ambiental, por ejemplo, Buenos Aires, que ha quedado y nadie lo Ujú. menciona, nadie lo va a remediar, ni el Estado, ni la empresa concesionaria, peor aún, quienes lucraron de la minería ilegal. Otra consecuencia es la destrucción del tejido social y la implantación de una cultura basada ya no en prácticas agrícolas que tenían las zonas rurales, sino en la extracción violenta
ilícita, destructiva, sin técnica, sin respeto por la naturaleza que hace la minería ilegal. Otra es la concupiscencia de delitos como la trata de blancas, el trabajo infantil, la explotación laboral, el uso de mercurio, el uso de explosivos sin permiso, la presencia de armados. Todo eso son los delitos y todo ese es el mundillo que construye la minería ilegal. Cuando el presidente Noboa envió las dos tandas de las preguntas de la consulta popular, hay una que no pasó, ingeniero, para consultarle a la ciudadanía y era sobre declarar como zona de interés a 4 áreas geográficas del país que abarcan 9 provincias para erradicar de ellas a la minería ilegal. ¿Qué pasó ahí? No, básicamente las soluciones de los conflictos nacionales, eh, por mencionar algunos, la ausencia de empleo, los conflictos sociales en torno a la minería, los conflictos ambientales por los monocultivos, no se van a resolver por decreto, ni se van a resolver por norma jurídica, se resuelven por políticas inclusivas que lleven trabajo, que generen desarrollo a las zonas rurales, que hagan que el campesino, en lugar de mirar a un árbol centenario de cedro como una fuente transitoria y mínima de recursos, lo tale, que en lugar del campesino de creer que involucrándose con la minería ilegal por $40 diarios, que en la condición actual del campo es muy preferible, mucho más rentable que tener que vender su producto totalmente devaluado en las grandes ciudades, sea un escenario. Entonces, la solución del problema de la minería ilegal va por una política real de desarrollo de empleo, de facilidades de crédito para el agro, de garantías para las actividades productivas, entre ellas la propia minería, la pequeña minería nacional, que genera alrededor de 30,000 empleos en el Ecuador, vive acosada por las entidades de control ambiental, de control minero, que les exigen una licencia ambiental que bien saben que el 90% del sector minero lo tiene represado por los burócratas del Ministerio del Ambiente, que son en el fondo antimineros y que son activistas y que están a favor de bloquear el derecho de un Estado de concesionar a privados nacionales o extranjeros la extracción de los minerales. 8:49. ¿A dónde se posiciona más la minería ilegal, ingeniero? ¿Y por qué no se ha logrado? El presidente Noboa en el debate que se dio para las presidenciables, él reconocía y estaba al tanto de la minería ilegal en nuestro país, pero usted decía también faltan políticas, falta mucho por hacer. Que una cosa es con violín y otra con guitarra, como dice el pueblo. De candidato todo el mundo lo puede resolver todo. Estando ya en el poder hay trabas, incluso burocráticas, limitaciones, incluso normativas, presiones políticas, por ejemplo, el pachacutismo, el indigenismo que maneja esta agenda de chantaje a la sociedad, que si no se paran los proyectos mineros, ellos se toman el territorio, hablando de una supuesta pertenencia de los territorios a la ancestralidad indígena. Imagínense lo incoherente de esta propuesta. Según ellos, todo el Tahuantinsuyo les va a pertenecer. Imagínense, esa es la visión que lleva a los conflictos que por un lado atacan los proyectos de desarrollo que genera e implica la minería responsable, la pequeña minería nacional, y por otro beneficia directamente a la minería ilegal, puesto que donde se debilita la presencia del Estado y de las empresas, entra de hecho a tomar esos territorios la minería ilegal. Ingeniero, algo más que nos quiera dar a conocer sobre este importante tema y que muchas veces lo dejamos de lado, ingeniero. Básicamente, en primer lugar, agradecer por el espacio. En el segundo, conminar a los medios de comunicación a que debatan los temas de fondo en el país. Los temas de fondo en el país, desde nuestra perspectiva, va y está la posibilidad, la necesidad de que el Estado ecuatoriano encuentre fuentes de ingreso, fuentes de divisas, fuentes de empleo en actividades económicas totalmente lícitas y además estratégicas reconocidas por la Constitución, como lo es la minería, que se garantice, que se debata sobre la necesidad y el derecho que tienen los estados, como todos los estados del mundo, Estados Unidos, Rusia, Sudáfrica, Brasil, China, India, Corea, Bolivia, Chile, todos hacen extracción de minerales. Solamente en el Ecuador se ha planteado por un grupo de dogmáticos
afirmar que toda minería es ilegal simplemente porque ellos están a favor o son enviados por ONGs que sostienen un discurso ambientalista para los países en desarrollo como el nuestro, y sin embargo sus países, Noruega, por ejemplo, se dedica a la extracción mineral en el mar. Entonces ese doble rasero, ese doble discurso debe ser debatido, debe ser analizado por los espacios de opinión como el suyo. Agradeciéndole muchísimo, un feliz día. Gracias a Franklin Soria, denunciante y documentalista de la minería ilegal en el país. Que también tenga excelente día y excelente fin de semana. Gracias por